Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, llegó la parte que no quería que llegara por mí, ¿no? Por ustedes sí, pero por mí no, porque pararse aquí no es bueno. No es fácil pararse aquí. Esto es con temor y temblor. Gloria a Dios. Bueno, saludo muy especial a todos los amigos que nos están conectados hasta ahora por la página IPUT Álvarez. A nivel nacional e internacional, estén atentos también al mensaje que por medio de los medios de comunicación también el Señor se manifiesta y habla. Amén. Voy a invitarlos que abran en sus Biblias en el libro de Isaías. Libro de Isaías capítulo 52, versículo 14. Vamos a leer desde el 14, pasamos por el 53 hasta el 7. Amén. Cuando todos hayan encontrado, pueden decir amén. Gloria a Dios. Vamos a esperar que se ubiquen unos hermanos que no han encontrado. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Bueno, un poquito por tiempo, ya que el mensaje es un poquito largo. Por ahí, hora y 40 minutos. Gloria a Dios. Vamos a leerlo de una manera acostumbrada. Yo leo el 14, ustedes leen el 15 y así hasta que lleguemos al 7. Amén. Leo la palabra, el primer versículo en el nombre del Señor Jesucristo. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Gloria a Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Gloria a Dios. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, Amén. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Leamos el 7 todo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar asiento los hermanos? Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nuevamente sean todos bienvenidos, los amigos, los hermanos, adolescentes, todos a escuchar la hermosa palabra de Dios. Es un mensaje que he venido sacando hace unos meses ya, quizás más de 4 o 5 meses. Un poco profundo, quizás ustedes, yo creo que ya hasta se lo saben de memoria también. Solo vamos a tratar, quisiera más bien, no voy a predicar esta noche, sino que más bien vamos a que recordemos qué fue lo que padeció nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Cuál fue su más grande demostración de amor que un ser en forma, en condición humana, ha demostrado hacia la humanidad? Amén. Ninguno ser, solo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar todo lo que el Señor Jesucristo padeció, todo lo que tuvo que someterse sin ser culpable, sin haber cometido falta, solo por nuestros pecados. No le he encontrado título, no le pude encontrar título ni nada. Cada uno de acuerdo a su pensamiento considere
qué fue lo que el Señor hizo por usted o qué fue lo que hizo por mí también, amén. Entonces, porque no le he encontrado título, 4 meses profundizándome en eso y para poder exponerlo en el nombre del Señor Jesucristo, y espero que lo puedan entender, aunque yo sé que se lo saben de memoria, porque ustedes son muy estudiosos de la palabra, gloria a Dios. Entonces vamos a entrar, pero quisiera, antes de entrar en el relato, vamos a exponer unos puntos para que lo tengamos más o menos presente, amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar de la crucifixión y muerte del Señor Jesús, un hecho trascendental, impactante ante la humanidad. Quizás lo que lo reconocemos a nosotros nos impacta. Cuando escribía sobre este mensaje y pensaba, muchas veces tuve que parar porque las lágrimas me salían. No podía creer a qué tan semejante castigo fue sometido el Señor, y que a veces nosotros, aún teniendo conocimiento de Él, a veces lo ofendemos y como si no pasara nada. Cuando murmuramos de nuestro hermano, al Señor Jesucristo le duele. Cuando calumniamos a nuestro hermano, al Señor Jesucristo le duele. Cuando nos portamos mal, a Él le duele, porque cada uno de los que estamos aquí murió por nosotros en la cruz. A Él lo escarnecieron, lo golpearon, lo dejaron prácticamente como en huesos pelados por nuestra culpa. Entonces, cuando nosotros desconocemos el grande amor del Señor, entonces viene esta palabra bonita para recordarnos que Él nos ama. Hoy no hay una palabra de condenación, ni de juicio, ni de regaño, gloria a Dios, sino una palabra de amor. Vamos sin más preámbulos a entrar. Vamos a hablar un poquito sobre el Imperio Romano. En el tiempo en que el Señor Jesús habitó en la tierra, fue bajo el Imperio Romano y padeció bajo la autoridad o bajo el mandato de Poncio Pilato, que era gobernador de Judea. Amén. Existían unas partes para los crucificados señalados por el Imperio Romano. 4 puntos estaban establecidos para aquellas personas que fueran acusadas de traición al Estado de Roma. Habían 4 puntos. Uno era todo aquel que era culpado de traición al Estado de Roma en Europa, su crucifixión y muerte sería en Marsella. Todo aquel que era señalado de traición a Roma en África, su crucifixión y muerte se daba en Cirene. Pero todo aquel que era señalado de traición al Estado de Roma en Asia, su crucifixión y muerte era en Roma. Y todo aquel que era señalado de traición al Estado de Roma en el este, o más bien, más claro, en plena capital de Damasco o en Antioquía, era traído hasta Jerusalén para ser juzgado y condenado y crucificado. Amén. Hasta ahí yo creo que vamos claros. Gloria a Dios. Una vez, bueno, voy a aclarar ese otro punto también. Resulta que existían 3 puntos que los romanos estipulaban para crucificar a sus condenados, que era enero 2, abril 2 y septiembre 2. Es decir, si yo como delincuente, como malhechor cometí una infracción en enero 3, tenía que esperar hasta abril 2 para ser juzgado y para ser condenado. O sea que me tocaba esperar casi un mes en la cárcel hasta que me juzgaran. Entonces, vemos que entonces en este caso el Señor Jesucristo fue juzgado y fue condenado a finales de marzo, y su juicio se daba el 2 de abril o en abril 2. Amén. Gloria a Dios. Existieron 2 hombres muy claves, hombres no bíblicos. No todo está registrado aquí, hay muchas cosas que no están registradas en la Biblia. Existieron 2 hombres muy claves que fueron puestos por el Imperio de Roma para grabar en aquel tiempo o para registrar. Eran registradores y eran historiadores del Imperio Romano, y eran los encargados de registrar paso a paso todo
todo lo que tenía que ver con el Imperio Romano. Estos dos hombres eran Prácates y Celirios. Celirios, registrador oficial de Poncio Pilato. Prácates, registrador oficial de Finios Capérnicos. Estos dos hombres fueron testigos presenciales del acontecimiento desde que el Señor fue arrestado, desde que fue torturado y todos los abusos que le hicieron. Todo eso quedó registrado por estos dos grandes hombres, historiadores que eran del Imperio Romano. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es un tema un poquito a fondo, no es fácil exponerlo tampoco, se lleva meses estudiando esto, gloria a Dios. Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar. Estaba el Señor Jesús una vez orando en el monte Getsemaní con sus discípulos. Era de noche. De repente se presentó una turba de 600 soldados romanos y 200 soldados del sumo sacerdote, 800 hombres para prender a una sola persona que no era un hombre guerrerista ni era un hombre peligroso. Se venían, era contra el Señor Jesucristo. Entonces llegaron esa noche y obvio que venía encabezado por el traidor o aquel que fue designado desde el comienzo para entregar al Señor Jesucristo. Cuando iban llegando, se adelantó Judas y le dijo al Señor: Maestro, salve, y le dio un beso. Y el Señor le dijo: amigo, ¿con un beso entregas a tu maestro? Enseguida, para evitar de que la turba también se adelantara y prendiera a sus discípulos, el Señor se adelantó un poquito más y les dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Cuando dijo yo soy, todos cayeron, dice la palabra, hacia atrás. Se levantaron atónitos otra vez, yo creo que sacudiéndose, y volvió a preguntarles el Señor Jesús en un tono un poco más bajito: ¿a quién buscáis? Otra vez dijeron: a Jesús Nazareno. Dijo: os he dicho, yo soy. Ahí sí ninguno se cayó. Entonces, cuando fueron a prenderlo, uno de sus discípulos sacó una espada, dice la Biblia que quizás pudo ser Pedro, y le cortó una oreja a uno de los soldados del sumo sacerdote, y el Señor le dijo: basta, guarda tu espada en tu lugar. Recogió la oreja y se la pegó en su lugar al soldado, pero eso no le sirvió para que se dieran cuenta frente a quién estaban. Yo creo que también era para que se cumpliera la palabra. De todas maneras, uno se pellizca y dice: oiga, pero ¿qué pasa? ¿Este hombre qué? Venimos a capturarlo por algo. Vemos que le troza la oreja a este hombre, a este de nuestros soldados, y se la pega otra vez. Esto no es normal. Pero estaban enceguecidos de la furia que ya tenían contra él. Entonces fue ahí donde lo prendieron y enseguida lo llevaron a la casa de Anás, suegro del sumo sacerdote, y allí empieza el Señor a sufrir, a padecer la tortura que ya les voy a contar que estaba por venir. Entonces allá lo golpeaban, lo abofeteaban, le jalaban su barba, le tiraban del cabello. Otros le daban bofetadas y se burlaban y le decían: vamos, profeta, dinos, ¿quién fue el que te golpeó? Y se burlaban del Señor y se le postraban. Cuando uno del sumo sacerdote se colocó en pie y le preguntó: ¿eres tú el Hijo de Dios? Vamos a verlo aquí en Juan 18. Versículo 20, colabóreme allá la hermana de Decón para ir confirmando, porque estos hechos no solamente están aquí en la Biblia, sino que están confirmados por los dos registradores oficiales del Imperio Romano. Gloria a Dios. Están confirmados bíblicamente y están confirmados por los testigos presenciales de los hechos. Cuando uno de los sumos sacerdotes se puso en pie, dijo, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, de donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí
le dio una bofeteada diciendo: ¿así respondes tú al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Yo creo que ni fue arrogante el Señor, porque el Señor es todo amor, un hombre manso, lleno de amor. Yo creo que lo volteó a mirar así, con esos ojos como llenos de misericordia, como teniendo piedad en su ignorancia, y le dijo: ¿por qué me golpeas? Si he hablado mal, testifica. Gloria a Dios. Entonces fue ahí, en ese patio, precisamente donde Pedro negó al Señor Jesucristo. Esto era de noche. Haciendo un poquito de énfasis, hay partes que cuando estudiaba esto, miré en la historia que decía que las primeras gallinas llegaron a Jerusalén o al Medio Oriente 200 años después de Cristo. Y estuve analizando eso, y en parte decía que de pronto del gallo que hablaba, que habla la Biblia cuando dice: antes de que el gallo canta me negarás 3 veces, posiblemente dicen que pudo haber sido el pavo real, porque las gallinas es que no habían llegado en ese tiempo al Medio Oriente, o sea, a Jerusalén, no existían. Dice la historia que el pavo real era el ave predilecta en ese tiempo de la burocracia. Era el ave que servía para cantar cada 2 horas, también cantaba en un promedio de cada 2 horas, y también era el ave de alarma que tenían la burocracia o que llegaban, ese pajarito, el que llegaba extranjero, llegaba raro a la casa, él comenzaba a gritar, a hacer escándalo, hasta que se despertaba la familia o salían los dueños de la casa. Pero estuve mirando más aparte, más acá otro estudio, y apareció un arqueólogo diciendo que en unos estudios de unos huesos daban fe de que las gallinas sí habían llegado al Medio Oriente, a Jerusalén. Las aves de corrales habían llegado antes de Cristo, dijo un arqueólogo en el 2017-2018. Según los estudios que le habían hecho a los huesos. Y yo, ¿sabe por qué me pego más de que sí tiene razón ese arqueólogo? Porque la palabra dice: oh Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad? Oh Jerusalén, Jerusalén, que apedreas, ¿verdad? Y que matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta su polluelo debajo de sus alas, y no quisiste? O sea que me voy más por ahí, porque está hablando el Señor. Y si él habla de gallina y colocaba ese ejemplo, era porque entonces sí existía. Pero entonces no vamos a hablar si fue el pavo o si fue el gallo o no. Lo que más creo yo es que el Señor le dijo: Pedro, en un periodo de 2 horas me habrás negado 3 veces. Y en efecto, eso fue lo que sucedió. Gloria a Dios. Muy temprano, dice Prácrates y Celirio, que se reunió el Sanedrín para ver cómo hacían con Jesús. Y entonces llegaron a la conclusión de que él tenía que morir, que tenían que crucificarlo. Pero como ellos no tenían la autoridad para crucificarlo, se dirigieron y lo llevaron hasta Poncio Pilato. Cuando llegó donde Poncio Pilato, imagínese usted esa multitud enardecida, esa turba con soldados y gente bulliciosa, diciendo quizás: vamos a crucificarlo, vamos a matarlo, vamos a quitarlo del camino, nos está perturbando. Entonces salió Poncio Pilato, y al ver esa turba, dice Prácrates y Celirio que se quedó sorprendido y les preguntó: ¿qué hacen aquí? Este hombre te lo traemos para que lo juzgues. ¿Y qué mal ha hecho este hombre? Ha blasfemado contra Dios. A lo que Poncio Pilato dijo: ¿y a mí qué me importa eso? ¿Qué me interesa? Eso no es problema mío. Júzguenlo ustedes de acuerdo a sus leyes. Otra vez fue regresado Jesús hacia el Sanedrín, y allá dice Prácrates y Celirio que lo torturaron durante de 6 a 8 horas más. Le arrancaban su barba, lo tiraban contra el piso, lo golpeaban, se burlaban, abusaban con Jesús conforme le dieron la gana. Aunque eso no estaba de acuerdo, dice Prácrates y Celirio, que no era legal, no tuvieron en cuenta esas normas, abusaron del Señor Jesucristo por demás.
Cuando ya vieron que ya lo maltrataron, yo me imagino ese pobre Jesús ahí, nuestro Señor golpeado, quizás sangrando, la barba sangrándole porque se la arrancaban, se la tiraban, el cabello también. Como vieron que no podían crucificarlo, fue regresado otra vez al palacio donde estaba Poncio Pilato. Llegó otra vez la bulla y hoy dice Poncio Pilato: ¿qué hacen ustedes otra vez aquí? ¿No les dije que lo juzgaran según sus normas? Tú sabes que sin tus normas, sin tu autorización, no podemos juzgarlo. Pero ¿qué mal ha hecho este hombre? Este viene blasfemando contra el nombre de Dios. Viene desde Galilea hasta aquí. Cuando Poncio Pilato dijo: es Galileo. No, si es Galileo, eso quiere decir que esta zona pertenece a Herodes. Herodes de Antipa. Entonces fue llevado el Señor Jesucristo a 2 horas de donde estaba Poncio, a 2 kilómetros, perdón, de donde estaba Poncio Pilato, al palacio del rey Herodes. Cuando el rey Herodes lo vio, dice Prácate y Celirio que se alegró, porque hace tiempo quería verlo, escuchaba de él, quería verlo hacer algún milagro, quería verlo hacer algo de lo que ellos decían. Pero Jesús se enmudeció y no dijo nada. Entonces se enfureció el rey Herodes con sus soldados y lo menospreció. Entonces autorizó a más de 600 soldados romanos que lo maltrataran y que lo torturaran. Y ese inmisericordia, despiadado maltrato duró de 15 a 16 horas. Cuando ya esos 600 soldados se cansaron de golpearlo y de ultrajarlo de un lado para otro, entonces Herodes, yo creo que se sentía como yo no sé, incómodo, ya no aguantó más tanta tortura de los soldados hacia Jesús, y entonces ordenó que lo regresaran otra vez, nuevamente a 2 kilómetros, otra vez al palacio. Imagínese usted hasta ese momento cómo iba el Señor Jesús ya, mal herido, golpeado, adolorido por todos lados. Pero así él nunca pidió ayuda ni se quejó de nadie. Cuando llegó otra vez al palacio, otra vez le dijeron: aquí te lo traemos otra vez, Pilato. Pero no le dije que lo llevaran a Herodes. Nosotros no tenemos poder para crucificarlo. Te lo traemos aquí. Danos la orden para crucificarlo. Pero qué mal hizo este hombre queriendo sacarlo, queriendo soltarlo. Poncio Pilato no quería crucificarlo. A veces decimos: Poncio Pilato fue un sinvergüenza, algún día tiene que pagar porque se aprovechó. Él no quería. Él era gobernador de Judea, pero no quería. Entonces fue en eso que Pilato decide entrevistar al malherido Jesús. Sígueme. Lo llevó y lo entrevistó. ¿Qué es lo que has hecho? A lo que Jesús no responde nada. Entonces Pilato le dice: a mí no me respondes. ¿Tú no sabes que tengo la autoridad de crucificarte o de soltarte? A lo que responde Jesús: no tendrías esa autoridad si no te fuera dada de mi Padre. Gloria a Dios. Lo que Pilato no sabía. Gloria a Dios. Lo que Pilato no sabía era que frente a él estaba el Dios Todopoderoso, estaba la verdad encarnada frente a él, en una forma sumisa, en forma de cordero, estaba frente sin decir nada, y si él hubiese querido, los hubiera destruido con un soplo nada más. Pero tenía en mente el propósito que él tenía. Sabía que él era la única provisión para salvar a la humanidad de la condenación eterna. Gloria a Dios. Qué grande amor nos ha demostrado el Señor hasta ahí, amén. Entonces volvió a salir y les dijo: ustedes en su costumbre, para las Pascuas, para las fiestas, piden que se les suelte un condenado a muerte. Esto es lo que voy a hacer. Voy a entregarles a un hombre, Barrabás. Este hombre no solamente ha matado a ciudadanos romanos, sino que también ha matado a ciudadanos judíos. Entonces esto haré: voy a soltar a Barrabás, voy a crucificar a Barrabás y suelto a Jesús. Gritaron todos a la vez: ¡no! Suéltanos a Barrabás y crucifícale a él. ¡Fuera con este! Y Jesús, y Poncio otra vez preguntó: pero ¿qué mal ha hecho este hombre? Yo no encuentro nada malo. Si no, no los entrega para crucificarlo, te constituyes enemigo del César. Entonces Pilato, al oír estas palabras, se estremeció y dijo:
Él sabía que si lo constituían, si el pueblo lo señalaba de traición a Roma, iba a correr con la misma suerte de Jesús. Lo iban a crucificar, lo iban a destrozar también. Entonces dijo, bueno, está bien. Entonces es ahí donde es autorizado a que lo golpeen. Más de 600 soldados torturando a Jesús, soldados romanos. Cuando ya se cansaron, entonces seleccionaron a unos gladiadores. Vamos a hablar gladiadores. Cuando hablamos de gladiadores en la historia, estamos hablando de hombres grandes, hombres corpulentos, hombres de guerra. No un Walter raquítico por ahí, o un hermano Sergio pequeñito por ahí, no, ¿verdad? Estamos hablando de hombres gladiadores, de hombres de guerra, hombres poderosos, hombres de batalla. Y de todos esos mejores gladiadores sacaban a solo 3, a los 3 mejores. Entonces comenzaban y entonces cuando iban a latigar al Señor, ellos inventaron una norma. Los romanos inventaron una forma de latigar a sus condenados con el fin de que no llegaran a la crucifixión, a la cruz, porque eso a ellos les representaba un alto costo económico. La crucifixión, la muerte de cualquier ciudadano condenado a la cruz, eso les costaba muchísimo. Entonces se invitaron esa norma con tal de que latiguear a los condenados, y más de uno, casi todos morían en ese látigo. Vamos a mirar, los judíos tenían una forma muy diferente de latigar. Tenían un látigo de un solo perrero, y el castigo más grande eran 39 latigazos. Un solo perrero, 39 latigazos nada más. Los romanos eran todavía más crueles, más despiadados, más duros. La forma de latigar, se inventaron un látigo llamado flagú. Ese látigo flagú se desprendía como en una vara, pero de la mitad para allá se desprendían como unas trenzas de una mujer cuando se hace unas trenzas. Y en el medio de esas trenzas del látigo flagú iban incrustados pedazos de metales, dice Prácrates y Salirio en la narración. Iban incrustados ganchos, hierros, iban pedazos de losa. Y en la punta que se desprendían de 9 a 11, en toda la punta les colocaban unas bolas de acero. Era terrible ese látigo. Yo me imagino ese látigo. Cuando yo estaba pequeño, mi papá tenía por ahí un lazo en doble que le decía María Begoña, y apenas nos lo mostraba me aterraba. Y no tenía ninguna de esas clases de pullas. Ahora me imagino yo ese látigo flagú. Se inventaron esa norma para que el condenado, para que el latigado, entonces ahí muriera antes de llegar allá. Pero ese látigo flagú tenía unas funciones. 50 latigazos, dice la historia. 50 latigazos para el que era acusado de robo. 70 latigazos para el que era acusado de homicidio. Y 100 latigazos para el que era acusado de traición a Roma. Que fue con el caso con el que acusaron al Señor Jesucristo. Con traición al Estado de Roma. Gloria a Dios. Aunque no fue así, se pegaron de ese caso para poder crucificarlo y torturarlo. Entonces, pero aparte de eso, a los gladiadores los estimulaban con el fin de que ellos se interesaran en el momento, en el ratico que tenían ahí para darle al latigado. En este caso era Jesús. Entonces les decían, el que en ese tiempo lograra matar a Jesús, le daban un quilate de oro. O si más bien decidía el gladiador, le daban lo que pesara a la víctima en monedas de plata. Entonces esos gladiadores grandísimos, como le dije, no eran cualquier raquítico, gladiadores mejores de los mejores, cogían ese látigo flagú y con todas las fuerzas le daban al Señor Jesucristo. Cada uno cogía su turno consecutivamente hasta llegar a los 100 azotes. Pero como vieron que le dieron los 100 azotes y el Señor no moría todavía, entonces dice Prácrates y Salirio que lo doblaron encima de
de un madero que de casi 1 metro de alto. Lo doblaron y lo amarraron de la muñeca de los pies y lo doblaron ahí. Entonces el centurión de turno cogía y le daba 50 garrotazos al fin de que se desangrara, para evitar llevarlo a la cruz. Querían evitarse el alto costo de la crucifixión. 50 garrotazos más así doblado. Imagínese usted, amarrado de las muñecas de los pies a los tobillos y doblado en ese banco de madero. 50 garrotazos. Como vieron que no moría, entonces le autorizaron otra vez a los verdugos, a los 3 gladiadores esos grandes, que le siguieran dando. Dice Prácrates y Celirio, oiga, hoy sí estoy tomando agua. Gloria a Dios. Dice Prácrates y Celirio que le daban con toda la fuerza a esos gladiadores y que cada latigazo que le daban, ese látigo romano con esos ganchos que tenían entre las trenzas, esas losas, esos metales, esas en la punta, la bola de acero, se le incrustaban al Señor Jesucristo en la espalda y jalaban con todas las fuerzas y salían los pedazos de carne del Señor Jesucristo en el látigo fragú. Imagínese usted esa tortura tan terrible al Señor Jesucristo. Así le dieron 100 latigazos más. Prácrates y Celirio dicen que con Jesús se violaron todas las normas. No se le estimó, no se le respetaron los derechos, fue abusado de más. Dice Prácrates y Celirio que al Señor Jesucristo se le veían las costillas, el hueso. No era que se le marcaban por aquí arriba como cuando uno se agacha a veces por ahí y no se está alimentando bien y se le marca, no. Se le veían los huesos pelados en las costillas. Dice que aún Prácrates dice que se le veían los órganos moverse al Señor. Yo me imagino que serían como los pulmones, no sé, algo así. Era terrible, impactante lo que el Señor estaba pasando por ti y por mí. Y así no dijo una sola palabra para defenderse, porque con un solo ruego hubieran descendido cortes de ángeles y en un segundo hubieran desvanecido a todos esos agrandados de malo y de bravo. Pero Él te estaba mirando a ti, me estaba mirando a mí. Sabía el propósito que estaba cumpliendo, gloria a Dios. Entonces dice Prácrates y Celirio que lo voltearon. Cuando voltearon al Señor Jesucristo, Prácrates dice que su rostro había desaparecido. No tenía rostro el Señor. Se lo habían desaparecido por completo. Cumpliéndose aquí en lo dicho. Vamos a comprobarlo porque esto es comprobando. Gloria a Dios. En el 52 de Isaías, versículo 14 dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado. Oiga bien, el profeta lo vio muchos años antes. Y eso fue lo que le estaba ocurriendo al Señor Jesús. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura, su rostro no tenía figura de nada. Gloria a Dios. O sea que este relato de Prácrates y Celirio no solamente es invento, sino que está sustentado en la palabra también. Fueron testigos presenciales. Como vieron que no moría, entonces llegaron a la conclusión de que sus dioses querían verlo morir, querían verlo crucificado. Entonces cogieron y lo sumergieron, dice Celirios, que lo sumergieron en una vasija llena de agua y sal. Imagínese usted, el Señor no tenía rostro, se le veían sus órganos moverse, dice. Prácrates y Celirio dice que en más de los 2000 torturados o crucificados ahí, jamás habían visto un cuerpo tan mutilado, tan molido, tan destruido por completo. Prácrates en la forma de que uno se muestra que está como traumatizado con lo que veía. Sus órganos se le veían moverse. Lo cogieron y lo sumergieron en esa vasija al fin de pararle el sangrado. Porque ellos dijeron, este no muere así nomás, otro ya hubiese muerto.
Nuestros dioses quiere verlo crucificado, vamos a crucificarlo, vamos a parar el sangrado. Y entonces lo sumergieron en esa vasija con aguasal y en efecto el sangrado paró. Otra vez sacaron de ahí al Señor Jesucristo. Le pegan 50 latigazos más. Tras que ya no tenía, se le veía, Prácate dice que se le veía la columna al Señor, las costillas y los huesos y sus órganos. Imagínense usted, otros 50 latigazos que en ese látigo flagú le acababan de arrancar sus carnes. Era terrible lo que estaba padeciendo el Señor Jesucristo. Entonces de ahí el centurión lo entrega a más de 600 soldados romanos más, y eso lo torturaron casi 16 horas más. Después lo volvió a coger el centurión, pero antes de que lo cogiera le colocaron una capa púrpura y lo vistieron de esa capa púrpura, y buscaron un manojo de espinas y hicieron como una corona y se la incrustaron en la cabeza. Se le postraban a los pies y le decían: vamos, Rey de los judíos, salve, burlándose de Jesús. Y con un garrote le pegaban garrotazos en la cabeza, dice Celirios, y las espinas se le incrustaban en su cabeza. ¿Cómo sería el dolor del Señor Jesucristo? Nunca abrió su boca para defenderse. Cuando ya vieron que ya era muy despiadado la tortura que le estaban haciendo, se lo trajeron a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, en una forma traumante, me imagino yo la cara de aquel hombre, él no quería crucificarlo ni pasarlo por toda esa tortura. Lo cogió por el brazo y lo sacó otra vez a la multitud y le dijo: he aquí el hombre. Yo me imagino en esta posición quizás Pilato, y el Señor por ahí yo creo que medio desgonzando y agarrándolo de la mano, y le dijo: he aquí el hombre, está irreconocible. Si sobrevive este hombre, jamás volverá a ser el mismo, si es que vive. ¿Acaso no es esto suficiente? Gritaron todos al unísono a la vez: ¡no! Entréganos a Barrabás y crucifícale. Otra vez Poncio Pilato: pero ¿qué mal ha hecho este hombre? Hombre, ¿eso no es suficiente? No. Si no nos lo entregas para crucificarlo, te constituyes enemigo del César. Es ahí donde Poncio Pilato dice: bueno, yo no tengo nada que ver, crucifíquenlo. Pero oiga bien, esto no fue de inmediato. Ya había caído la noche. Yo no entiendo por qué la pasión de Cristo en la iglesia de Roma en el siglo IV la bajaron a 3 días. En el siglo XV la redujeron a día y medio, es decir, arrestado el jueves, crucificado el viernes y el mismo viernes sepultado. No alcanzaba el tiempo para todo lo que le hicieron al Señor. Dice Prácate que realmente fueron 5 días la tortura de Cristo padeciendo. Imagínese usted, uno se cae. Cuando yo me caí en la moto y andaba por ahí de acelerado y me daba esos rasponazos y esos golpes, al otro día amanecía dolorido y al segundo día peor. ¿Cómo sería el Señor en 5 días con heridas desde el primer día, segundo y tercer día? Terrible lo que el Señor Jesucristo vivió y padeció por ti y por mí. Fue la más grande amor, la más grande muestra de demostración. Gloria a Dios. Dice Prácate y Celirio que llevaron al Señor Jesucristo y como era de noche no podían crucificarlo, y lo llevaron a la cárcel, lo llevaron a una celda y lo metieron allá. Lo tiraron allá, ¡bra! Cayó el Señor por allá como tirar un bulto de papa, imagínense, todo descarnado en huesos. Ahí pasó el Señor Jesucristo toda una noche solo, sin uno de sus amigos, sin ninguno de sus discípulos. Solo totalmente. Por eso tú no te sientas angustiado, porque cuando estés triste, porque Él sí conoce tu angustia. Él conoce la soledad del preso. Él conoce la soledad de la viuda. Él conoce el desamparo del huérfano, porque Él lo vivió solo allá. Sabe también cuando alguien está enfermo, abandonado, postrado en una cama. Allá lo vivió en esa oscuridad solo. Al otro día, muy de mañana, a las 6 de la mañana, se levantaron y sacaron a Jesús y lo dirigieron al lugar del Gólgota, o al Calvario, que significa el lugar de los huesos o el lugar de la calavera. Más adelante van a mirar por qué es el lugar de la calavera y por qué es el lugar de los huesos.
En el lenguaje arameo lo dicen Gálgata. En el lenguaje latín de nosotros lo decimos Gólgota. Cogieron al mareliro Jesús, todo desfigurado por completo, y se dirigieron hacia el Gólgota. Pero como la condición del Señor Jesucristo era tan precaria, estaba tan molido, tan desfigurado, que no pudo llevar su parte horizontal. Porque lo que en sí tenía que llevar el Señor Jesucristo sobre sus hombros no era la cruz completa como a veces pensamos, sino la parte horizontal. Porque la parte vertical ya lo estaba esperando allá. Como no podía llevarla, entonces obligaron a un hombre que venía del campo llamado Simón de Cirene. Cuando llegaron al lugar de la calavera o al Gólgota, tiraron al Señor Jesucristo allá. ¡Pra! Y lo primero que hicieron fue clavar sus manos, amarrarlo. Y lo sacudían en esta forma así, para estabilizarlo en el madero que estaba. Y dice que con una estaca le atravesaron al Señor Jesucristo, dice Prácrates, que le atravesaron sus caderas con una estaca, al fin de estabilizarlo mientras que lo clavaban. Después viene la clavada de los pies. En esto estuve meditando, pensando, como paramédico que soy, porque para los que no saben soy paramédico. Tengo conocimiento de las partes del cuerpo humano, de cómo está formado el cuerpo humano. El cuerpo humano está formado por nervios. Y todos esos nervios se enlazan unos con otros y van descendiendo como en forma de un río o cadena, y descansan todos en las plantas de los pies. Por eso es que cuando usted va caminando, todo ese tejido neurálgico reposa aquí en la planta de los pies. Por eso que cuando usted pisa alguna espina, enseguida levanta el pie, le duele muchísimo. O si quizás es muy consentido de la esposa o el esposo, comienza a sobarle la planta al pie y siente agradable como cosquillitas. A veces hasta quita el pie, ¿verdad? Porque ahí reposa la parte neurálgica de los pies. Para que al usted caminar, todo el sistema nervioso de su cuerpo sea masajeado, sea estimulado. Dios todo lo hizo perfecto. Gloria a Dios. Ahí fue donde el Señor Jesucristo, cuando los clavos llegaron a esa parte neurálgica de los nervios, yo creo que fue donde vivió el máximo dolor, el clima máximo de su dolor. Yo creo que el Señor experimentó ahí. Yo no conozco el dolor del cáncer, pero yo me imagino que ahí el Señor experimentó el dolor del cáncer. Yo creo que ahí el Señor tuvo que haber experimentado el dolor de cálculos renales. Cálculos renales sí he tenido, terrible. Yo creo que el Señor ahí experimentó el dolor de los epilépticos. Yo creo que ahí experimentó también la agonía de la parálisis. Cuando la Biblia se refiere que Él es el varón experimentado en dolores, en quebranto, varón de dolores, experimentado en quebranto, está diciendo que Él es el único que conoce tu dolor. Porque Él lo vivió. Vivió la soledad del preso allá metido en esa cárcel solo. Cuando lo clavaron en sus pies, ahí se sintió el máximo clima de su dolor, el dolor de las migrañas que son terribles. Todo eso lo padeció el Señor Jesucristo por ti y por mí. Yo no sé si a ti te parece que eso es amor, o yo no sé qué crees que sea. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice Prácrates y Celirio que durante lo más de 2000 crucificados, Jesús fue el único que murió durante las siguientes 6 horas. Fue el único que murió durante las siguientes 6 horas. Los otros, ¿por qué el lugar de la calavera y por qué el lugar de los huesos?
Resulta que los crucificados, los que llevaban ahí, los crucificaban y esperaban que murieran el lapso del día. Pero si no moría, entonces le ponían ahí un soldado romano como guardia para que nadie viniera a bajarlos. Es decir, que ellos tenían que morirse solo por su cuenta ahí. Ahí demoraban 4, 5, 6, 7 días. Normalmente dice Prácrates y Celirio que normalmente empezaban a morir después del 7º, 8 días. Máximo 11, 12 días, imagínense colgado ahí en un madero esperando que murieran. Pero entonces cuando comenzaban a morir, entonces dice que los guardias romanos los dejaban solos y se iban. Entonces dice Prácrates y Celirio que descendían las aves de rapiña, o lo más conocido como chulos, goleros, no sé. Se los comían. Caían en el piso y los chacales venían y repelaban los huesos. Dejaban las calaveras limpios, los huesos limpios. Por eso se llama el lugar de los huesos o el lugar de la calavera. Pero el Señor Jesucristo no padeció eso, porque durante las 6 horas murió el Señor Jesucristo, traspasaron su costado y dice Prácrates que botó agua y sangre. Dice que el velo del templo se rasgó en 2. La tierra tembló y se oscureció durante 3 horas. No había muerto Walter allá. Había inspirado, era el dueño de la creación, el que hizo los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso. Yo creo que en honra tuvo que temblar la tierra, tuvo que oscurecerse el sol enlutado. Era el todopoderoso el que había muerto ahí, había inspirado por nosotros. Su más grande muestra de amor fue ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo bajaron, lo sepultaron. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que no se quedó sepultado. No está ya encerrado en esa tumba. La Biblia dice que resucitó al 3er día. Nosotros podemos decir: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Por qué no pudiste retener al Dios de la gloria? Podemos decir nosotros eso. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie, mi hermano. Cuando la Biblia se refiere al varón de dolores experimentado en quebranto, Él es el único que conoce tu dolor, tu tristeza. Por su llaga fuimos curados. Su más grande muestra de amor hacia la humanidad. Por eso tú nunca se te ocurra hablar de tu hermano mal, porque cuando hablas de tu hermano mal, al Señor Jesucristo le duele. Él padeció por él en la cruz del Calvario también. No murmuremos los unos de los otros. Amémonos en el amor del Señor y demostremos ese grande amor que Él nos enseñó en esa cruz. Dejemos la envidia entre nosotros mismos. Al Señor no le gusta eso. A Él le duele que hablen de ti. Si yo hablo de ti, al Señor le duele. Si hablan de mí, me menosprecian y me señalan, a Él le duele. Porque sufrió por ti, sufrió por mí en una cruz. Fue un dolor terrible, como lo has podido escuchar. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el único que conoce tu llanto de dolor por la traición. Él es el único que entiende tu tristeza cuando te menosprecian. Él es el único que comprende tu situación sentimental. No se te ocurra pensar que alguna vez el Señor te ha abandonado o te ha dejado solo. Si no nos dejó solo en esa tortura tan indecible que no la podemos explicar con palabras, mucho menos ahora que está en su gloria. Nunca creas que Él te ha dejado o que te ha abandonado. Él dijo: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Él entiende el dolor, la soledad de la viuda, del huérfano, del abandonado, del despreciado. Él entiende todo ese dolor porque Él lo vivió y lo experimentó. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Si tú tienes algo que agradecerle al Señor, es el momento de que le des gracias. Es el momento de que le demos gracias. Es el momento de estar agradecidos y decirle: Señor, perdóname. Perdóname por pensar, porque a veces he pensado que me abandonaste. Perdóname, Señor, porque a veces me porto mal. Ayúdame a agradarte, Señor. Ayúdame a no ofenderte con mis comentarios, con mis palabras, con mis comportamientos. Ayúdame a no hablar ni a menospreciar a mi hermano, porque yo sé que a ti te duele, Señor. Digámosle que nos ayude. Señor Jesús de Nazaret, Padre de la gloria, gracias por tu más grande muestra de amor, Señor. Por esta historia tan trascendental e impactante, Señor. Perdónanos porque a veces las tenemos por poco. Nos olvidamos de lo que tú padeciste por nosotros, Señor. Perdónanos, Padre Santo. Guárdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. No somos perfectos, pero ayúdanos a mejorar cada día más. Guárdanos en tu palabra y en tu presencia, Señor. Enséñanos cada día el amor, como tú nos lo demostraste un día y nos lo sigues demostrando. Fortalécenos cada día, Padre, en el nombre de Jesús. En momentos así, Gloria a Dios.